de cierta persona, sino que en todos los lugares, en el mundo entero, la disciplina siempre debería aplicarse como enseña la Biblia. Pero quisiera que hoy nos centremos de manera particular en la disciplina en el hogar. Estamos analizando capítulo 6, versículos del 1 al 4, y en específico estamos dedicando ahora toda nuestra atención al versículo 4, y en ese que estamos hablando. Les leo de nuevo el versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo creo que traigan a su mente un helicóptero de 2 hélices, un helicóptero que tiene 2 hélices. En una hélice tenemos el asunto de no provocar a ira a nuestros hijos, y en la otra hélice tenemos el asunto de que tenemos que disciplinarlo como el Señor manda en su palabra. Algunos tienen esta frase de: si retienes el castigo, vas a arruinar al niño. Si retienes el castigo, arruinas al niño. ¿Y cuál es nuestro gran desafío? Que nosotros tenemos que encontrar cuál es la doctrina bíblica que se encuentra en este versículo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí en medio de estas 2 hélices? Por eso hemos titulado el primer punto de esta predicación: una disciplina equivocada. Una disciplina equivocada. Y nos queremos referir a 2 cosmovisiones, 2 maneras de ver la disciplina que están totalmente equivocadas. Si esa es una de las maneras en que nosotros la estamos mirando, lo más humilde que nosotros podemos hacer en temor al Señor es cuando salgamos aquí es arrepentirnos y pedirle al Señor que nos enseñe cómo hacerlo de manera correcta. El ser humano es una persona dada a los extremos. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros o estamos en una esquina del péndulo o nos movemos completamente, acción-reacción, a la otra esquina del péndulo. Cuando nosotros notamos que algo está mal, ¿qué hacemos? Corremos completamente a la otra esquina. No nos nace de manera natural mantener el equilibrio, buscar el centro, buscar la unidad, buscar la gravedad. Nosotros siempre vamos de un extremo al otro extremo, y esto es peligroso. Y esto es peligroso. ¿Y por qué se lo digo en este asunto? En algún momento el mundo venía caminando en lo que se conoce como la perspectiva victoriana de la disciplina. En algún momento en Europa se adoptó, los abuelos, los padres, un tipo de disciplina que era rígida, que era severa. Los hijos se decían que se podían mirar, pero no se podía hablar con ellos. A la menor indisciplina que estos hijos cometían, sus padres lo castigaban de manera fuerte y severa. Tal vez algunos de los que estamos aquí no vivimos en la época victoriana de los 1700, pero conocemos de nuestros abuelos historias, o de nuestros tíos, de nuestros padres, de disciplinas fuertes que le dieron. Disciplinas que no fueron de la manera correcta. Quizás alguno de ustedes trae marca en sus cuerpos de alguna disciplina que no se aplicó de la manera correcta que debía ser. Recuerdo siempre las historias de uno de mis tíos, que ya falleció, del hermano de mi mamá, y él nos contaba siempre cómo cuando hacían alguna maldad, mi abuelo lo colgaba con los pies, con la cabeza para abajo. Tal vez algunos de ustedes le pusieron chapitas en la rodilla, a otros le dieron de latigazo. Recuerdo una ocasión que hizo algo muy sucio en el pasillo de un vecino que no debía hacer, y eso le costó una fuerte disciplina de mi abuelo. Y ese sería un extremo, la perspectiva victoriana. Y nosotros encontramos en nuestra Biblia que eso no es lo correcto. La perspectiva victoriana no es lo correcto. Ahora, como en todos los asuntos, ¿cuál fue la respuesta del ser humano? Ir al otro extremo. Y el otro extremo es la mente moderna. ¿Y qué dice la mente moderna de hoy? Como la perspectiva victoriana estaba mal, ¿qué debemos hacer ahora? Pues no disciplinar. 0 disciplina. Recuerden, acción, reacción. La disciplina victoriana es una disciplina brusca, por tanto, ¿cómo reaccionamos? 0 disciplina. La tendencia ahora es hacer de lado todo lo que tenga que ver con la disciplina. Este pensamiento se ha convertido en una actitud general hacia la guerra, el crimen y el castigo en general. Ya no hay disciplina en ninguna parte del mundo. Cuando hablo en sentido general me refiero a la disciplina tanto corporal como capital. ¿Qué significa la disciplina corporal?
No sé si recuerden hace tiempo atrás, tal vez si algunos vienen de pueblos pequeños, cuando alguien se comportaba de manera incorrecta, hacía algo, vamos a decir, robar o mirar algo que no tenía que ver, en ese pueblo lo cogían preso y lo disciplinaban y a veces hasta le hacían sufrir una vergüenza pública. Eso sería un tipo de castigo corporal visible. Como todos los extremos van hacia otro lado, ya se ha quitado todo tipo de castigo, hasta en los pueblos, general visible. Por otra parte, tenemos el castigo capital. El castigo capital es que cuando alguien hace algo que lleva a la pena de muerte, ¿qué se le hace? Se le aplica la pena capital en respuesta a lo que él cometió y se lleva a la muerte a la persona que ha asesinado. Como el extremo ha sido ahora ir hasta el otro lugar, se está abogando para que en todas las esferas, en todos los lugares, se quite el castigo. Que no haya ningún tipo de castigo es el pensamiento moderno. Podemos afirmar que existe una oposición bien generalizada en cuanto a la idea de justicia, rectitud, ira y castigo. El problema está en que cuando se reacciona contra esta perspectiva victoriana, lo están haciendo en nombre del cristianismo. ¿Qué es lo que plantean estas personas? La perspectiva victoriana viene de creyentes que salieron de los puritanos. Los puritanos eran unos creyentes que estaban siglos antes, que eran muy apegados a las escrituras. Y ellos dicen, estas personas solo creen en el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento no es así. ¿Cómo es el Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Nuevo Testamento es amor. Es un Dios amoroso. Y como es un Dios amoroso, esto no es correcto. Cuando nosotros decimos cero disciplina, es basándonos en el cristianismo. Y para nada esto es cristianismo. Lo que estas personas plantean es que la naturaleza humana en su esencia es bueno. O sea, mira a los niños, qué buenos son esos muchachitos, pobrecitos esos muchachitos. O sea, los niños no tienen pecado, las personas aun cuando tienen pecado, pero en su esencia, en el fondo de su corazón, aun los que han asesinado 4 o 5 personas, en el fondo de su corazón, ellos son buenos. Por tanto, ¿qué es lo que se requiere? Alentar y desarrollar la personalidad del niño. Por tanto, no debemos hacer ni reproches, ni castigos, ni corrección, porque esto es represivo. Recuerde que estamos en la era donde nada puede ser represivo. Los más represivos son los más represivos, pero nada puede ser represivo. Nadie puede expresar lo que piensa, pero todo el mundo puede ir en contra del cristianismo y atacar el cristianismo como les da el deseo. La idea es no forzar al niño. Tal vez este nombre les suene, Montessori. No sé si han visto la Academia Montessori. Había una doctora que se llamaba María Montessori y ella establece un método de enseñanza donde los niños deciden y escogen de forma independiente lo que quieren aprender. Esto no está mal del todo. O sea, el niño decide y escoge qué quiere aprender. Antiguamente no se hacía así. Los que vienen de la antigüedad, tal vez se llevaron algunos de la maestra, algunos pellizquitos, algunas cosas. Nos teníamos que aprender las tablas de multiplicar de memoria, tendríamos que aprendernos el abecedario de memoria y tendríamos que aprendernos en el horario que el padre podía o que el maestro de la escuela podía. No es que cuando el niño quiere, cuando él desee 2 por 2, 4 y después ya estás cansado, menos mañana 3 por 2, 5. No lo hacíamos así. El método antiguo era un método donde el padre que estaba al control, el maestro que estaba al control, le decía al niño en el tiempo y en el momento que tenía que ir aprendiéndose las cosas. Montessori y la línea completa, algunas cosas buenas, quiero que siempre tengamos en la mente el extremo, el extremo. O sea, de todo podemos coger algo bueno, pero el extremo es deja que el niño en su tiempo, en su momento, él vaya aprendiendo lo que pueda. Ahora, se dice que esos métodos estaban equivocados porque no desarrollan la personalidad del niño. Pero lo más terrible, recuerden, no es solo eso, sino que están haciendo todo eso en nombre del cristianismo, en nombre del Cristo del Nuevo Testamento, el cristianismo del Dios de amor. Ellos son más amorosos y por lo tanto el cristianismo del Nuevo Testamento tiene muy en cuenta al niño en todos los sentidos. Ahora, si somos sinceros y vemos en la actualidad, y ya no hace falta, pero bueno, en algún momento hizo falta, vemos personas aún con puestos de empresa que no se saben los productos. Personas que están desarrollando puestos de económicos, de contadores, y no se saben ya ni las tablas de multiplicar. Porque lo que ha pasado es que han ido pasando de grado a grado en su tiempo, en su momento, y no han tenido que estudiar tal vez como se hacía en la antigüedad. Esas personas plantean que no hay que disciplinar al niño, solo mostrarles el error, darles un buen ejemplo y luego compensarlos positivamente. Aquí puede haber un poco de verdad, recuerden, pero el problema son los extremos. Algunos han llegado a plantear
que nos demos el castigo nosotros mismos para avergonzar al niño y que éste abandone su práctica. ¿Cuál es la idea? Nos reímos, esto está de loco. O sea, su niño se comportó mal, pecado, o sea, cuando vamos a disciplinar es por pecado, ira o cualquier otra cosa que no tenía que hacer, desobediencia al padre, lo que sea, y en vez de disciplinar al niño, nosotros nos infringimos la disciplina. Mira, para que vea, eso que hiciste está mal. En algún momento el niño va a reaccionar y dice, ay, mira papá o mamá cómo se están disciplinando, no lo hago más. Algunos lo han llevado más al extremo y han dejado de consumir alimentos. Cuando el niño se porta mal, le dicen, tú te portas mal, yo no voy a comer cada vez que te portes mal. Lo que, como nos imaginamos, en muy poco tiempo han tenido que abandonar el sistema porque no ha sido resistible, porque la naturaleza del niño, que es donde quiero llegar, no es buena por sí mismo. La naturaleza del niño no es buena por sí mismo. En su esencia, su pensamiento es, la naturaleza humana es esencialmente buena y no es necesario sino apelar a lo bueno y elevado en ella. Ellos plantean, no castigues de manera física ni retributiva. ¿Saben lo que es retributiva? Él hace, lleva la disciplina por lo que hace. Más tarde vamos a ver esto, la manera correcta. Sino más bien busquemos reformar al niño. Como en las cárceles. Las personas que están en las cárceles no son malas personas. Las personas que están en las cárceles, y puede haber que haya personas que hasta sean creyentes y pecaron, no es el punto. Estamos hablando que la mayoría de las personas que están en las cárceles, ¿por qué están? Es porque hicieron algo que no debían hacer, pasaron por un proceso judicial y están en las cárceles. ¿Qué plantea la mente moderna? Esas personas que están en la cárcel, busquémosle psicólogos, psiquiatras, démosle tratamiento y tratemos de sacar lo bueno que está en ellos. Enseñémosles de forma clarita, mira, esto está mal, esto está bien, ustedes deben hacer esto. Recuerde, eso no está, hay cosas que se pueden hacer en sí mismos, pero sin perder de vista que el preso no es bueno en sí mismo. El preso es preso y hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque es un pecador. Y es la esencia que yo quiero que no se desvíe de la atención y a dónde va el mundo moderno. Ellos dicen, edifiquemos esa bondad que hay en él, muéstrale bien y en más de alguna de sus propias ideas y lo que él está haciendo en contra de la sociedad, y él pronto, el preso, va a reconocer sus errores y renunciará a ellos. O sea, se va a dar cuenta de lo que está mal, porque el pecado no sigue actuando en él y él va a recapacitar. El punto es, eliminemos la vara y el bastón y enviemos los niños al psicólogo para que saquen lo bueno de ellos. Lo triste es que esto se hace una vez más en el nombre del cristianismo. Se dice, la ley es mala, el Cristo del Nuevo Testamento es amor, y eso es lo que queremos. Queremos el Cristo del amor del Nuevo Testamento. Pregunta, ¿cuál de los dos extremos está bien? Ninguno. La posición victoriana está equivocada. La reacción moderna también está equivocada. Lo opuesto a la disciplina equivocada no es dejar de dar disciplina, sino dar disciplina bíblica. Establecer una disciplina bíblica con nuestros hijos en el hogar, como manda la Escritura. Volvemos a leer el versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los victorianos fracasaron en provocar a ira a sus hijos, completamente. Con esta disciplina rígida, severa, desproporcionada, que no se preocupaba por el corazón del muchacho, ellos fracasaron. Los modernos, ¿en qué fracasaron? ¿Y en qué están fracasando? En ir al otro extremo, cero disciplina. Toda posición que dice solo ley o que dice solo gracia está equivocada, porque en la Biblia hay ley y gracia. El tema no es ley o gracia, sino ley y gracia, porque las dos están en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:21 dice, como cristianos no estamos sin la ley de Dios, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Nosotros sí estamos bajo la ley de Jesucristo. Necesitamos urgentemente estudiar la doctrina del pecado, la doctrina de Dios. Pregunta, ¿quién es Dios? Dios es completamente santo, Dios es completamente justo, Dios es completamente soberano. Necesitamos estudiar los atributos de Dios para entender quién es el Dios que nosotros creemos. Porque a veces tenemos un Dios ideado en nuestras mentes que no es el Dios de las Escrituras y el Dios de la Biblia.
Necesitamos estudiar la doctrina de Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos estudiar quién es Cristo. Necesitamos estudiar la doctrina de la expiación. ¿Qué sucedió en la expiación? Cristo tuvo que sufrir el pecado de nosotros para que nosotros pudiéramos ser justificados, para poder expiar nuestros pecados. El Hijo de Dios tuvo que sufrir. ¿Cuánto más nuestros hijos desobedientes no deben recibir una disciplina bíblica por sus pecados? Necesitamos estudiar la doctrina de la regeneración y creo que es el tema principal del versículo 4. La mente moderna no entiende la regeneración. Al ellos pensar que el ser humano es bueno en sí mismo, entonces el ser humano no necesita ser regenerado. Pero si tú entiendes que la regeneración es bíblica, ¿qué significa regeneración? Nacer de nuevo. Si tú entiendes que el pecador es una persona que va de espalda a Dios y que no hay forma que mire a Dios si Dios no toca su corazón, si no, tú no entiendes que el pecador tiene que volver a nacer, no vas a entender nunca la postura de la disciplina bíblica. Entonces, cuando te entiendes que está muerto en sus delitos y pecados y tiene que nacer de nuevo, que no hay nada bueno en él, entonces vas a poder entender el tema de la disciplina bíblica. Si el hombre no está bajo la gracia, no ha sido regenerado. La persona que no ha creído y se ha arrepentido no está bajo la gracia, por ende no ha sido regenerado. Si la persona no está bajo la gracia, todavía está bajo el dominio de la ley. Esto es importante. Si la persona no ha conocido a Cristo y no está bajo la gracia, entonces la persona está bajo el dominio de la ley. Pero está bajo el dominio de la ley sin la ayuda, sin el apoyo del Espíritu Santo y sin ser regenerado. Entonces, ¿qué necesita? El pecado y el mal necesitan ser restringidos de alguna manera, porque si no siguen y siguen. Sé que algunos ya están entendiendo. Si la persona no ha nacido de nueva, la persona no es buena por sí mismo, necesita nacer de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, él está bajo la ley, él no está bajo la gracia. Y si está bajo la ley, no hay forma de que de él salga algo bueno. Entonces, ¿qué necesita? Ser restringido. El pecado necesita ser parado de alguna manera en todos los sistemas y en todas las esferas, incluyendo a nuestros pequeños que no tienen el Espíritu Santo. Pero el pecado necesita ser restringido. Por eso Pablo recuerda a los magistrados en Romanos 13. ¿Recuerdan Romanos 13? Él habla de que se sometan a las autoridades. Y del versículo 3 en adelante, ¿qué le dice? Los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres tú no tener problemas? Haz lo bueno. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quieres no tener problemas? No peques, compórtate de una manera como establece las escrituras en la sociedad y en todas las esferas. Pero el problema está que no podemos, porque somos pecadores. Lloyd Jones dice, la enseñanza bíblica basada en el carácter y la naturaleza de Dios es la enseñanza que reconoce que el hombre está en un estado de pecado, requiere que la ley sea ejecutada por la fuerza para que los hombres puedan ser llevados al punto de ver y conocer a Dios. Luego podrán ser conducidos a la gracia y entonces finalmente podrán ser conducidos a poseer y obedecer la ley superior bajo la cual les será un deleite agradar a Dios y honrar y guardar sus santos mandamientos. La palabra de Dios enseña que la ley tenía el propósito de conducirnos a Cristo. La ley en sí no es mala. La ley nos muestra que somos pecadores. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, para nosotros la ley es gravosa. Porque la ley solo consiste en no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas a la discoteca, no esto, no fumes, no tomes. Por ilustrárselo de alguna manera. Eso no es lo que dice la ley. Estoy tratando de ilustrárselo. Pero cuando nosotros somos poseídos por Dios, cuando Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, cuando Dios expía nuestro pecado, cuando Dios nos justifica, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces la ley se convierte en algo hermoso, porque ahora nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros decimos, Padre, ¿qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que te agrada? Yo quiero hacer tu voluntad. Y la ley pasa de ser algo que no nos gustaba, algo que detestábamos, a ser algo que ahora queremos abrazar. Queremos abrazar la ley de Cristo. El principio bíblico establece la necesidad de la disciplina y el castigo. Versículo 4. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la pregunta que a todos nos viene a la mente.
¿Cómo debe ejecutarse ese castigo? Yo espero que en este momento todos estemos de acuerdo de que el versículo nos está llevando a que hay una disciplina que sí se debe dar. No debe ser la de los victorianos, pero tampoco es cero disciplina. Hay una disciplina que la Biblia nos dice que nosotros debemos aplicar. La pregunta es, ¿cómo ejecuto esa disciplina? Pastor, yo quiero hacerlo de manera bíblica. ¿Cómo hacerlo de manera bíblica con los principios bíblicos? ¿Y cómo hacerlo particularmente en el hogar cristiano con el tema de los hijos? Recuerde, estamos tocando el tema de los hijos, pero si su mente tiene un poquito de que se extrapola, se pueden dar cuenta que se están haciendo las cosas mal en las cárceles, que se están haciendo las cosas mal en los países, que se están haciendo las cosas mal en todas las esferas. Y lo terrible es que esto va de mal a peor. Y posiblemente sin un punto, sin retorno. No hay retorno. ¿Saben lo único que va a parar esta situación? Si Cristo no viniera ahora mismo, si Cristo decide que quiere demorarse un poquito más, que los hogares empiecen a cambiar. Porque si los hogares no cambian, recuerda, las iglesias no cambian. Y si las iglesias no cambian, las naciones no cambian. O sea, el país necesita que los hogares cambien. Que los hogares, aun cuando todo el mundo no se convierte al cristianismo, pero que el país regrese a una cosmovisión cristiana centrada en la Biblia, donde todo lo que se hace en ese país, como en la antigüedad, sale de principios bíblicos. Si el país no regresa ahí, entonces nada de lo que se haga después va a tener éxito. Y Dios permita que todos los americanos se conviertan a Cristo. Y no todos los americanos, todas las personas del mundo. Pero la pregunta que tenemos para no irnos del tema, y vamos a enfocarnos ahora solamente, no vamos a salvar a Estados Unidos, vamos a orar por nuestros hogares y vamos a ver en nuestros hogares cómo hacerlo. Cómo debe ejecutarse en el hogar cristiano. Entonces ya nosotros sabemos que hay una forma equivocada de hacerlo. Fue nuestro primer punto. Ahora, nuestro segundo punto va a ir en un sentido diferente. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el método correcto, verdadero, bíblico de ejercer la disciplina? Y nuestro segundo punto se llama una disciplina equilibrada. Una disciplina equilibrada. ¿Cómo administrar la disciplina bíblica? Y espero que ya estemos nuestros corazones, hay que hacerlo. Yo estoy orando ahora mismo que Dios lleve un convencimiento a todos los padres y abuelos que hay aquí, porque a veces los abuelos se incomodan cuando sus padres tienen que disciplinar a los hijos, y que les diga, de verdad que yo quiero hacerlo bien. Ya yo entiendo que es bíblico, ya yo entiendo que el texto dice que tengo que disciplinar a mis hijos, tengan la edad que tengan, en cada esfera y en cada edad es diferente, lo vamos a ver en breve, pero que el deseo de su corazón, yo le pido a Dios que sea ahora mismo, que usted reconozca que sí, que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y yo espero que los hijos no me van a coger odio, porque los hijos que están aquí van a entender que esto es lo mejor para sus almas y que después le van a dar gracias a Dios por la vida de sus padres y le van a dar gracias a Dios por la vida de sus pastores, por enseñar esto que que no es lo que más la gente quiere escuchar. ¿Cómo se hace esto? Debemos ser bien cuidadosos en la manera de ejecutar la disciplina bíblica, porque corremos más mal que bien si por el hecho de hacerlo no lo hacemos de la manera correcta. El versículo 4 lo pudiéramos dividir en dos, de manera imaginaria. Pudiéramos decir, lo negativo es no provoques a ira a tus hijos. Lo negativo, no provoques a ira a tus hijos. Pero también tenemos lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo negativo, lo positivo. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros debemos aplicar la disciplina de manera tal que no irritemos a nuestros pequeños. De manera tal que al terminarlo de disciplinar, ellos no estén irritados y airados en contra de nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Dónde está la fórmula? Hay una manera de hacerlo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puede un padre, un maestro en la antigüedad, los maestros lo podían hacer en la antigüedad, o cualquier persona en autoridad y control sobre los menores, ejercer la disciplina de esta manera? Y para esto debemos regresar al capítulo 5, versículo 18. ¿Recuerdan que dice el capítulo 5, versículo 18? Él es el que nos va a estar dirigiendo en cada uno de los puntos que veremos a continuación. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y como veíamos en el grupo de vida el viernes, los que estaban en el grupo de vida, la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo se caracteriza por dos cosas principales: poder y autocontrol. Lo que está diciendo el versículo 18 es que una persona llena del Espíritu Santo no traspasa la pared, no se tira a un edificio y cae de pie, sino que es una persona que tiene
poder y autocontrol en todas las circunstancias que vienen. Y eso va creciendo y creciendo, porque cada día Dios nos va haciendo más y más a la imagen de Jesucristo. Poder y autocontrol. Segunda Timoteo 1:8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. No se trata de un poder descontrolado, sino de un poder controlado por el amor y por una mente sana, un poder disciplinado. Nunca debemos reaccionar con violencia. Ahora yo quiero que ustedes traigan a su mente una persona ebria. ¿Cómo es una persona ebria? Descontrolado completamente. Se enoja con facilidad. Lo menor que usted le diga, no sé si ha tenido algún familiar de cerca, tal vez su padre, su abuelo, un tío, un vecino, que sea ebrio, y a la menor cosa que usted le hace a una persona ebria que a él no le gusta, ¿cómo reacciona? Airado, descontrolado y sin límite. No sabe cuándo parar. El cristiano debe ser la antítesis de este tipo de conducta. Cuando uno disciplina a un niño, debe haberse controlado primero. Debe estar en paz. Si va a disciplinar a su hijo y está lleno de cólera, con toda seguridad será mayor el daño que el bien que hará. Si usted va a coger y va a disciplinar a su pequeño, pero usted es el que está lleno de ira, amado hermano, usted es el que necesita la disciplina más que su hijo. Si cuando usted va a disciplinar a su pequeño no lo hace con el amor que debe mostrar y no lo hace para la gloria de Dios y buscando la gloria de Dios, usted es el que necesita la disciplina. ¿Qué derecho tiene de decir a su hijo que necesita disciplina cuando obviamente usted mismo la necesita? Y vuelve a sonar la pregunta, entonces, ¿cómo administrar disciplina bíblica? Vamos a ver algunos puntos muy rápidos, no tenemos tiempo en detenernos en cada uno de ellos, pero vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. Y el primero sería, el primer principio, vamos a llamarle principio, en este segundo punto de la disciplina. El primer principio sería con autocontrol. ¿Qué significa autocontrol? De una manera que nosotros estemos controlados. Lo vemos en las calles, un padre airado que carece de autocontrol y como resultado exaspera a su hijo. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es asegurarnos completamente de que estamos controlados, de que ya nuestra mente está fresca en el momento que vamos a ejercer la disciplina. No importa lo que haya ocurrido, no importa la provocación de sus hijos, no importa si le hizo quedar mal a la familia pastoral delante de los hermanos que están comiendo en su casa, no importa lo que suceda, sea lo que sea que pase, debe haber control en el momento de ejercer la disciplina. Una persona ebria no tiene control, reacciona con violencia. Este autocontrol nos capacita a mirar objetivamente la situación y reaccionar de manera controlada y equilibrada. Piense por un momento, la guerra en Ucrania, la crisis en los matrimonios, ¿por qué está sucediendo todo? Por una falta de autocontrol de algunas personas. Al no poderse controlar, ¿en qué reacciona? En pecado. ¿Por qué los matrimonios llegan a los estados que llegan de deteriorarse? Porque no hay autocontrol. Pero en ninguna parte tiene mayor importancia esta lección que lo referido a la disciplina de nuestros hijos. Entonces, lo primero que hemos aprendido, nuestro primer principio de una disciplina equilibrada es con autocontrol. Si usted va a disciplinar a su pequeño cuando llega a la casa por un pecado visible que él cometió, usted sabe que es un pecado y que lleva disciplina, debe estar con autocontrol. Nuestro segundo principio es sin capricho, sin capricho. No hay nada más irritante para aquel que es sometido a la disciplina que la sensación de que la otra persona es caprichosa y carente de firmeza. Hay algunos padres que son muy volubles. Hay algunos padres que tienen una conducta que no puede ser predicha. Hoy están de una forma, mañana están de otra. Hoy disciplinan al niño porque gritó, porque hizo algo que no debía. Otro día no lo disciplinan. Aquí se ajusta mucho la frase esta de haz lo que yo digo, hijo mío, pero no lo que yo hago. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho. A veces yo veo mi pecado en mis hijos y me doy cuenta. Yo no me he dado cuenta que yo era así. Entonces veo a mi hijo haciendo cierta cosa, a mi pequeña haciendo cierta cosa y digo, wow, eso es lo mismo que yo hago. Qué feo, qué mal se ve eso. Eso es pecado y ahí es cuando me doy cuenta de mis pecados. Tengo que pedirle perdón a mis hijos, tengo que tratar de no seguir haciéndolo, pero tengo que también corregir el pecado en ellos. Tengo que hacerlo. Entonces nuestro segundo principio es sin capricho,
con autocontrol, sin capricho. Nuestro tercer principio es dispuestos a escuchar. No sé si a usted le pasa, pero normalmente nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Somos máquinas que van a una velocidad muy rápido y no tenemos tiempo para escuchar a nuestros pequeños. Si su hijo entiende que la disciplina que le está aplicando es irrazonable, esto lo va a irritar. Y recuerde que el punto cuál es. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cualquiera de estos principios anteriores va a causar más irritación que bien en la vida de nuestros pequeños. El padre debe considerar las circunstancias, debe escuchar las posibles explicaciones. Tal vez su hijo tiene algo que explicarle. A usted le dieron una noticia en la escuela o en cualquier otro lugar, pero usted no tiene todos los detalles. Tiene que dar el beneficio de la duda. Deje que él le explique. Si lo que él le dice es una mentira, ya habrá tiempo para disciplinarlo por la verdad que le dijo el maestro y para disciplinarlo por la mentira que está diciendo. Pero no nos apresuremos. Debemos estar dispuestos ¿a qué? A escuchar. Piense, Padre amado, en esto que estamos explicando. Piense por algún momento que usted tiene un accidente con otro auto y el policía no lo deja hablar. Y usted le quiere explicar a la policía, pero mira, esa persona vino y se me metió y me dio por atrás y pasó esto. Y el policía le dice, no. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se pondría? Sobre todo si es cubano. Se va a irritar y se va a poner bien acalorado en ese momento. Así es como así le pasa a nuestros pequeños. Usted le dieron una noticia y usted no la escucha. O a nuestros jóvenes, usted va ahí a disciplinar, a corregir de alguna manera su conducta, pero usted no está escuchando primero lo que tiene que decirle, la versión de él, lo que le pasó a él. Ellos necesitan ver que nos preocupamos por sus corazones. Y eso nos lleva a los siguientes puntos. Y el cuarto principio es sin egoísmo. ¿Cómo administrar la disciplina? Sin egoísmo. ¿Y qué quiero decir aquí? Que nuestros hijos tienen sus propias vidas, mis hermanos. Nuestros hijos tienen sus propias relaciones, su propia personalidad. Entonces, a veces nosotros somos padres egoístas cuando no comprendemos eso. Nosotros queremos que nuestros hijos sean idénticos a nosotros. Si estudiaste contabilidad, tú quieres que tu hijo sea contador. Si fuiste médico veterinario, tú quieres que tu hijo sea médico veterinario. Y a veces no dejamos que desarrollen su personalidad. Y no le damos tiempo para ser ellos mismos, siempre que no vaya en contra de la palabra de Dios. No comprendemos lo que somos como padres. Nosotros como padres somos guardianes y custodios que nos han sido dadas la vida de ellos, pero en realidad no las poseemos. Ellos no nos pertenecen, no son nuestros bienes o efectos personales. No tenemos derecho absoluto sobre ellos. Este tipo de padre por lo general es posesivo. Él demanda todo y espera todo de su hijo. El padre egoísta es un padre posesivo y el hijo tiene que hacer todo lo que él diga. ¿Qué le pasa a este hijo? Es un hijo que alrededor de los años va incubando resentimiento, va incubando cosas que tal vez no se la puede decir a su padre. Y en la menor oportunidad, este hijo se va a ir bien temprano del hogar, nada más que tenga la oportunidad. Ahora, pensemos en un ebrio, una persona ebria. ¿Cómo es la persona ebria? La persona ebria es una persona egoísta. ¿Por qué la persona llega a la embriaguez? Porque está pensando en sí mismo, solo piensa en sí y en su autosatisfacción, solo piensa en su bien y en su egoísmo, sigue tomando y sigue tomando. No le importa la esposa lo que va a sufrir cuando llegue a casa, no le importa a los hijos lo que van a sufrir. En ocasiones no se ve mucho aquí, pero hay países que tal vez la botella de ron del padre cueste que el niño no tiene merienda en la semana, pero a ellos no le importa, ellos son egoístas. Y el quinto principio que vamos a ver, y es nunca debe ser de manera mecánica, y este es bien importante. Nosotros no podemos andar en piloto automático. La disciplina no es algo mecánico. ¿Qué quiero decir con esto? En el ejército hay ciertas disciplinas que se establecen. Hay que levantarse a determinadas horas, hay que hacer determinados ejercicios, hay que hacer determinadas cosas. Quizás en el ejército esto tiene una buena aplicación y debe usarse así, pero no así en el hogar. En el hogar la disciplina nunca debe ser de manera mecánica. Si queremos administrar una disciplina de forma correcta, debemos tener una razón para hacerlo. No se le debe aplicar en forma mecánica. La disciplina nunca debe verse como apretar un botón y que ya todo va a salir bien. Y lo hablo en dos sentidos de mecánica. Imagínense que usted va a la iglesia y le dice al niño, ven que te voy a dar una disciplina para que te portes bien en la iglesia. Como si la disciplina garantizara que él se va a portar bien en la iglesia. Eso es verlo de manera mecánica. Nosotros no debemos ver nunca la disciplina
de esta manera. Cuando nosotros disciplinamos, lo hacemos en obediencia a Dios, no esperando resultados. Dios no nos garantiza en su palabra que va a haber resultados, pero sí nos pide que el que ama a su hijo debe disciplinarlo. El que quiera ser obediente a él debe disciplinarlo. Nunca debemos hacer el siguiente planteamiento: esto debe hacerse así porque yo lo digo. ¿Nunca han escuchado eso? Los padres que dicen, esto es así porque yo lo digo. En ese contexto no hay lugar para preguntas, no hay lugar para explicaciones. Esto no es una disciplina equilibrada. No hagamos eso, hermano. Que nuestros hijos tengan esa apertura con nosotros, de que pueden hablar con nosotros y no seamos mecánicos. El sexto principio, y es bien importante y tiene que ver con lo que hablamos, y es sin severidad. Sin severidad. Esos pequeños son un tesoro para nosotros. Tenga cuidado, no esté siendo demasiado severo a la hora de aplicar la disciplina. El término opuesto a la ausencia total de disciplina no es la crueldad, sino una disciplina equilibrada, una disciplina controlada. Hay un refrán bien importante y tal vez le traiga claridad en este tema, y es: el castigo debe ser conforme al crimen. El castigo debe ser conforme al crimen. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cuidarnos de no administrar siempre el castigo máximo por todas las cosas. En su afán de disciplinar, tiene que tener cuidado, porque tal vez lo que el niño hizo, llevándolo a términos prácticos, lo que lleva es una disciplina con la vara. En algún momento vamos a hablar de manera más clara, porque tal vez algunos no están familiarizados con la disciplina bíblica. Los que sí lo están saben de qué estoy hablando. Y tal vez le estamos dando siempre 5 disciplinas al niño por cualquier cosa que está haciendo. Y eso no sería equilibrado. Eso no sería equilibrado. Esto no sería un castigo sano. Inevitablemente ello va a producir ira e irritación en los pequeños. Quizás nuestros hijos están preparados para admitir cierta medida de culpa, pero también están seguros de que el asunto no fue tan grave. Pónganse en el lugar del hijo. Cuando nosotros hacíamos algo que sabíamos que no era tan grave y tal vez recibimos el máximo de los castigos, ellos saben lo que hicieron, la medida de culpa que tienen. Nunca humillemos a nuestros hijos, mucho menos en presencia de otros. No seamos violentos como aquella persona ebria. Siempre va a haber una oportunidad para disciplinar a tu pequeño de nuevo. No tienes por qué hacerlo en público, no tienes por qué hacerlo delante de todo el mundo, no tienes por qué hacerlo de una manera violenta. Perdón. Séptimo principio, estamos terminando casi, y es sin dejar de reconocer el crecimiento de nuestros hijos. Y aquí cambiamos de niño a adolescente. Los niños siempre no son niños. En algún momento ellos crecen y se vuelven adolescentes. No debemos tratar a nuestros hijos como si nunca hubieran dejado de ser niños. Y aquí tenemos el padre que su hijo tiene 25 años y todavía lo trata como si tuviera 5 años. Y a la mayoría de los padres les pasa. Y te dicen, no, mi niño, no, tu niño no, perdón, tu niño tiene 30 años y ya está casado y tiene hijos. Pero en algún sentido siempre es bueno ver a los hijos como niños, pero no tratarlos como niños. O sea, usted como padre tiene el derecho de ver a sus hijos siempre como niños, pero no tiene que tratarlos siempre como niños, porque ellos van creciendo. ¿Y qué quiero decir? Nuestros hijos están creciendo, están floreciendo, están desarrollando su personalidad. Llegamos a la especial etapa de la adolescencia. El joven no se siente comprendido. No sé cuántos tienen aquí un adolescente, pero si no usted fue adolescente, los padres no lo comprenden. Esta es una etapa donde los padres necesitan mucha gracia y entendimiento. Necesitamos ser muy cuidadosos y delicados con nuestro trato a ellos. Generalmente los niños hasta 9, 10 años, uno como padre los va dominando, los va guiando. Tal vez no siempre le da todas las explicaciones que debe darle, pero el niño va obedeciendo y lo va siguiendo. Pero a partir de los 9, 10 años, 11, 12, ya ese niño empieza a cambiar y ya no podemos seguir haciendo las cosas iguales. Tenemos que ir reconociendo su personalidad, teniéndole paciencia, teniéndole gracia. Pero esto en la adolescencia seguro causará la ira de su hijo, si no lo hace así, y le hará gran daño físico y emocional. Ahora nuestros hijos están rodeándose de pensamientos que no solo son los nuestros, sino otros que traen de la escuela, de los amigos, de otros lugares, y nosotros tenemos que lidiar con eso. Nosotros queremos protegerlos, pero tenemos que ver cómo los protegemos, porque podemos hacer más daño que bien. Nosotros a veces nos irritamos porque no tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero debemos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ir respondiéndosela bíblicamente una por una. Nosotros vamos a tener la tendencia de querer imponerle nuestras creencias. Si usted es un padre cristiano, usted ama que su hijo sea cristiano,
Pero ¿sabe qué? Le voy a contar un secreto. Usted no puede convertir a su hijo. Usted lo que puede hacer es orar, enseñarle el evangelio, explicarle con él, explicarle a él, tenerle paciencia. ¿Qué podemos hacer? Reconozca su personalidad, póngase en su lugar, muestre simpatía, muestre el amor, trate de ayudarlo. Si lo rechazan, porque nosotros hacemos como Gargamel, ustedes tal vez no saben quién es Gargamel, ese es el papá de los pitufos, los que ven películas de los pitufos, y Gargamel quiere conquistar a Pitufina y Gargamel le regala un pastel. Gargamel se porta bien con Pitufina, pero cuando Pitufina no le quiere dar el secreto que quería, al momento le sale la ira. Y así somos a veces con los adolescentes. Ustedes tienen que, los que tengan niños chiquitos van a entender quién es Gargamel. Nosotros nos acercamos a los jóvenes y ahí los tenemos medio enamoraditos y nos estamos ganando su corazón. Pero la primera que el joven no respondió como nosotros queríamos, ¿qué sale de nosotros? Ese monstruo que llevamos adentro. Ya usted está tratando con jóvenes, ya usted no está tratando con niños. Téngale paciencia, téngale amor. Aun cuando lo rechace, no reaccione de manera violenta. No sea duro, rígido. No rechace todo automáticamente sin razón. A la primera que el hijo nos trae una propuesta, no le damos chance ni a hablar. Le decimos, no, en esta casa, no. Y así actuamos. Escúchelo primero, hable con él. Eso no quiere decir que siempre hay que hacer lo que le trae su hijo, pero escúchelo. Cada vez que pueda, acompáñelo, dedíquele tiempo. La disciplina siempre debe ser ejercida en amor. Y si no puede ejercerla en amor, ni siquiera trate de usarla. Si usted no va a entrar a ese lugar secreto con su hijo, ya sea el baño, el cuartico de desahogo, no sé, en el lugar que usted tienda a disciplinar a su pequeño, si no lo va a hacer en amor, mejor no lo haga. Usted y su hijo tienen que salir como una sola persona de ese lugar. Cuando usted le explica a su hijo su pecado, cuando su hijo se arrepiente de su pecado, reconoce su pecado y usted lo disciplina, ustedes deben fundirse en un abrazo y ustedes deben salir de ahí los dos juntos. En mi experiencia personal hasta ahora, por la gracia de Dios, y le doy gracias a Dios, no había una sola vez que yo no haya disciplinado a mis pequeños, que yo haya salido del lugar donde sea que yo disciplino, con ellos airados conmigo. Siempre me abrazan, papá, te quiero mucho, te amo. Y estoy seguro que los que lo hagan de manera bíblica y de manera fiel, un día a sus hijos le van a agradecer el hecho de que ustedes lo disciplinen. Recuerde que su principal misión es ganarlos para Cristo. Nuestra misión no es tener hijos que a los ojos del mundo sean los que mejores se portan. Hijos que a los ojos del mundo los hagan como militares. No, para eso mándelo al ejército. Y ahí lo van a hacer y van a virar así y portándose así. Nosotros queremos que ellos conozcan a Cristo. Nosotros estamos apuntando a Cristo. Yo quiero que mis hijos conozcan a Cristo. Mi oración es que conozcan a Cristo. Cuando usted disciplina a sus pequeños es por temor al Señor. Y en la próxima predicación vamos a ser más prácticos con todo este asunto. Yo sé que algunos tienen dudas, pero no podemos abordarlo todo en una sola predicación. También podemos acercarnos de manera personal y podemos conversar. El octavo y último principio es ejercerla de manera tal que les respeten. Ellos no siempre entenderán y probablemente a veces sentirán que no merecen el castigo. Usted lo va a disciplinar y dicen, pero yo no merezco ser castigado. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu, el efecto de nuestra disciplina será que nos amen y respeten. Y entonces llegará el día cuando nos agradecerán por haber actuado de esa manera. Ellos observan nuestra vida, ven la disciplina y el control que ejercemos sobre nosotros mismos y verán que nuestra conducta no es el resultado de capricho, que no somos mecánicos. Siempre sabrán que les amamos, que nos preocupamos por su bienestar y su beneficio en este mundo pecaminoso, falso y malo. En consecuencia, nacerá este respeto, admiración y cariño, nacerá amor por nosotros. Debemos vivir vidas congruentes delante de nuestros hijos. Y aun cuando pequemos, cuando un día te aires y grites en el hogar, cuando un día hagas algo por lo cual tú lo estás disciplinando, debemos ser lo suficiente humildes de cuando lleguemos al lugar decirle, yo también he fallado. O en el momento y pedirle perdón. Mira, papá ahora mismo está pecando porque papá está hablando de una manera que no debe hablar. Papá está haciendo algo que no debe hacer. Porque no debemos ser incongruentes delante de nuestros hijos. Ellos pecan y lo disciplinamos, pero deben entender que nosotros también fallamos. Ellos no quieren a Superman de papá. Ellos quieren personas de carne y hueso que tengan temor de Dios, que los lleven a la oración, que los lleven a leer la Biblia y los lleven a depender de Dios. Termino con esta frase de C.S. Lewis. Los hijos, escuche bien, los hijos no son una distracción que nos impida hacer un trabajo importante. Repito, los hijos no son una distracción
que nos impida hacer un trabajo importante. Ellos son el trabajo importante. Los hijos son el trabajo importante que tenemos que hacer. Usted no puede dejar de ir a trabajar, por supuesto, porque la Biblia también dice, nosotros hemos aprendido este principio, ¿no? Una cosa no es aislada de lo otro. El que no trabaje, que no coma. Usted tiene que ir a trabajar. Los hombres tienen que ir a proveer para su familia. Pero cuando usted llega a su casa, los hijos no son una molestia para hacer el trabajo importante. Ellos son el trabajo importante. Porque si no, nunca vamos a tener hogares bíblicos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Dios. Padre, sabemos que esto es mucha información, pero tenemos las herramientas tecnológicas, podemos ir viendo los puntos poco a poco, poner pausa, tomar una nota que nos falte, meditar, podemos acercarnos a los pastores, podemos preguntar por buenos libros que hablen de estos temas y seguir aprendiendo, Dios. Pero lo que necesitamos urgentemente es una intervención de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Queremos un avivamiento espiritual en Tampa, en la Florida, en Estados Unidos, pero que sea un avivamiento espiritual que comience en los hogares de cada uno de los miembros de Palabra de Vida. Queremos ganar a Tampa para ti, pero ese trabajo de la única manera que va a ocurrir es avivando los hogares, con esposos bíblicos, con esposas bíblicas, con hijos bíblicos, dispuestos a vivir para tu gloria, Señor. Obra de manera sobrenatural con tu Espíritu Santo en nuestros hogares, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia que cuida los hogares. Ayúdanos a ser una iglesia que florece a medida que los hogares florecen. Y permite que eso tenga un impacto, Señor, aquí en el pueblo donde estamos viviendo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.